Hola, bienvenidos a la campaña 40 días viviendo en comunidad. Nos da mucho gusto que estés participando activamente en esta campaña. El domingo pasado fue nuestro primer domingo de encuentro. Si recuerdas, el tema que se predicó fue ¿por qué nos necesitamos unos a otros? Vimos ahí la necesidad de que nosotros no podemos realizar las cosas por nosotros mismos. Siempre vamos a necesitar y a depender de los demás. Y eso hace que podamos vivir en comunidad. Y también seguramente ya tienes tu material de diario devocional. La lectura comenzó este lunes, por lo cual te pido que si no has hecho tus lecturas te pongas al corriente. Y esto va a ayudar mucho a que tengas un entendimiento mayor de la campaña 40 días con propósito. Seguramente te preguntarás en silencio, ¿por qué 40 días? ¿Por qué el pastor nos pide que trabajemos esta campaña 40 días? ¿No será suficiente 20? Te aseguro que el término de esta campaña, después de esos 40 días, vas a desear que se alargue más el tiempo. Quiero aclararte que 40 días no es capricho de uno, no es porque a alguien se le ocurrió 40 días o porque alguien le dio resultado 40 días, sino porque el 40 es un número bíblico. Si tú revisas con cuidado algunos hitos de la historia del pueblo de Israel y de la Biblia, te puedes encontrar que el número 40 es un número importante. Por ejemplo, después de que Moisés salió huyendo de Egipto, vagó por el desierto, estuvo perdido en el desierto 40 años. Y después de esos 40 años, Dios lo llamó. Dios lo invitó a que él regresara nuevamente a Egipto y sacara a su pueblo. Después, si recuerdas, el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, el pueblo vagó por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Así que tuvieron que esperarse todo ese tiempo para que se cumpliera la promesa hecha desde su padre Abraham. Pero previo a la entrada a la tierra prometida, también vemos que se envió una comisión de espías para explorar el terreno y conocer qué condiciones iban a enfrentar el pueblo de Israel. Y los espías estuvieron 40 días. Después de 40 días regresaron y dieron un informe. Después de esos 40 días se tomó la decisión. También recordarás que el pueblo de Israel marchó durante 40 días alrededor de la muralla de Jericó y finalmente los muros cayeron. 40 días estuvo Jonás dentro de un gran pez y después salió vomitado, y posterior a ese evento Jonás estuvo predicando en Nínive, y Nínive se salvó por la palabra del profeta Jonás. Recordarás que en el Nuevo Testamento 40 días estuvo Jesús ayunando en el desierto y después arranca su ministerio. Y posteriormente, cuando Jesús resucita, permanece unos días con sus discípulos y después asciende. Y después de 40 días viene la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, y entonces cambia el rumbo de la historia. Así que si en todos estos episodios, durante 40 días, Dios cambió la realidad, Dios transformó al pueblo, Dios transformó al mundo, por eso es que en estos 40 días Dios va a hacer algo impresionante en la vida de la iglesia. Por eso te damos la más cordial bienvenida. Tu servidor, yo soy el pastor Alberto Arenas Mondragón, para quienes no me conozcan, porque seguramente algunos de ustedes fueron invitados a las casas de algunos de sus amigos a estudiar este material. Estoy a cargo de la Iglesia Presbiteriana Getsemaní, y durante toda esta trayectoria he visto cómo Dios ha transformado nuestra iglesia, y queremos ser una verdadera comunidad unida de esperanza, de fortaleza para todo aquel que quiera pertenecer. Así que esta es la primera sesión de trabajo que tenemos en los grupos pequeños con el material que ya les distribuimos. El tema de hoy, la primera sesión, es lo que más importa.
Y antes de arrancar ese tema, solo les recuerdo que deben de estar en un espacio cómodo. Revisen su material, ahí vienen orientaciones específicas de cómo trabajar en grupos pequeños. Les invito por favor que lean con cuidado. Dentro de las actividades en los grupos pequeños, pues lo más razonable es comenzar con oración, después ver este video que es la lección básica del material, después empezar a comentar sobre algunas inquietudes que surgieron a la luz de la clase. También el libro tiene algunos aspectos que pueden servir para reflexionar en grupo, y después terminen con oración, por lo cual les pediría que todos los integrantes del grupo pues manifiesten sus peticiones de oración, sus gratitudes, y tengan momentos de intercesión, y al final pues si es posible terminen con un cafecito, unas galletas. El anfitrión del hogar donde ustedes están trabajando este material, pues con mucho gusto abre las puertas de su casa y también su alacena, pero les recomiendo a los integrantes del grupo que para la siguiente semana pues aporten también algo que pueda aligerar la carga a los hermanos que gentilmente abrieron las puertas de su casa. Bien, entonces comenzamos con la sesión número 1, la primera sesión llamada Lo que más importa. Y esto va ligada al mensaje del domingo anterior, porque nos necesitamos unos a otros. Esta lección está basada en un pasaje muy bonito que está en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 13. Quiero dar lectura, pero previo a ello quiero mencionar que este pasaje es tan hermoso que es como un canto, como un poema. De hecho, los expertos en Biblia han dicho que este es el único salmo en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento tenemos pues el libro de los Salmos, son 150 salmos, y aparte los demás libros poéticos como Eclesiastés, Proverbios, que forman parte de este género. Pero en el Nuevo Testamento pues tenemos los evangelios, tenemos las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales, un libro de hechos, de historia y de Apocalipsis. No tenemos otros géneros literarios, pero dentro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios tenemos este hermoso salmo dedicado al amor. Porque el amor es algo que nos mueve a todos, el amor es algo que provoca a todos. Y voy a darle la lectura a este salmo. Ustedes también pueden ir siguiendo su material, la lectura que voy a estar haciendo, basada en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Dice: si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, nada soy. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que los consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de la profecía cesará, el de lengua será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando ya era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas del niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe,
la esperanza y el amor. Pero el más excelente de ellas es el amor. Es un pasaje sumamente bello. ¿De qué manera el Espíritu Santo habrá inspirado al apóstol Pablo? ¿Bajo qué otros modelos el apóstol Pablo habrá escrito este hermoso salmo? Pero sin duda, no solamente porque es bello en contenido, sino porque es muy desafiante. Quiero decirte que la palabra amor en español, nosotros le damos muchos enfoques y muchos matices. Es decir, le damos una semántica a la palabra. Cuando le podemos decir amor a una pareja, o amor a un hijo o un hermano, o amor a un compañero o un amigo. Pero tenemos que hacerlo bajo un contexto diferente. En cambio, en el idioma griego en el cual fue escrito este pasaje, la palabra amor tiene diferentes matices en su propio idioma, en el griego. Para el griego hay diferentes maneras de decir amor. Por ejemplo, el amor entre esposos, que es el amor sexual, el amor pasional, normalmente se identifica con la palabra en griego eros. El amor entre amigos, incluso familiares muy cercanos, ese es un amor diferente al eros, y este es considerado como fileo, es decir, un amor más de amistad. Pero hay otro amor que es exclusivamente de padres a hijos, que en griego se dice estergeo. Es un amor solamente cuando criamos a seres muy amados. Pero hay un amor que sale de la regla de estos tres y está por encima de estos, y es el amor ágape. Y se dice que el amor ágape es un amor muy difícil de cumplir. Prácticamente el ágape está identificado con Dios. Cuando ustedes han leído en la Biblia, Dios es amor, se utiliza la palabra ágape. Dios es ágape, por lo cual es un amor perfecto, porque es un amor en el cual no demanda nada a cambio. Los otros tres amores, como el eros, el fileo y el estergeo, siempre demandan algo a cambio. Por supuesto, en una pareja, pues no solamente vas a dar amor, espera recibir amor, exiges amor. En una relación de amistad, por supuesto, también exiges que ser correspondido a tu amistad. Y cuando tomas a tus hijos, esperas que ellos también manifiesten expresiones de amor hacia ti como padre o madre. Pero el ágape, tú das todo, en todo y para todo, y no esperas nada. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Él entregó todo a nosotros. ¿Qué es lo que mayor entregó Dios por nosotros? A su Hijo, su único Hijo, que lo entregó por amor a nosotros. Por eso, recuerdan el pasaje, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ese es el amor que Dios ha manifestado. Y entonces uno pensaría, entonces ese amor solamente le corresponde a Dios, no a nosotros. No, por supuesto que eso es justamente lo que Dios quiere. Dice la Biblia que Dios nos amó primero, y nos amó para enseñarnos cuál es el verdadero amor. Ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros es una manifestación para que nosotros también podamos amar a los demás, no solamente con la capacidad de eros, fileo o estergeo, sino con ágape, el amor perfecto. Y justamente en 1 Corintios 13, ágape es la palabra que se emplea en todo este pasaje. Así como, por ejemplo, pudiéramos parafrasear leyendo en los pasajes, el ágape es paciente, es bondadoso. El ágape no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y entonces el ágape no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad.
El ágape jamás se extingue. El ágape nunca deja de ser. Entonces te das cuenta que ese pertenece al amor perfecto, pero ese es el amor que pide que nos amemos unos a otros. Así como Dios nos amó, Él pide que nosotros nos amemos unos a otros, ¿sí? Por eso en Gálatas 5:6 también dice Pablo: en Cristo Jesús lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y aquí se utiliza otra vez la palabra ágape. Entonces te das cuenta que es un desafío amar. Amar es algo muy importante, muy necesario para este mundo, porque este mundo que nos rodea es un mundo donde hace falta el ágape. Puede haber mucho eros, puede haber mucho fileo, puede haber mucho estergueo, y eso lo dudo, porque las noticias que escuchamos constantemente de asesinatos, violencia, secuestros, maldad, eso no demuestra dónde cabe el amor. Es más, ¿cómo desearíamos que una sociedad fuera mediada por el fileo? Pero ni siquiera eso. Mucho menos aspiraríamos a que la sociedad se mueva por el ágape. Por eso la iglesia, los que pertenecemos a una comunidad de fe, tenemos que empezar a practicar y aprender a manejarnos bajo el ágape, porque el ágape es lo que va a mediar nuestras relaciones entre nosotros. Así que en esta hora vamos a explorar profundamente qué es lo que más importa. Y vamos a estudiar muy de cerca este pasaje de 1 Corintios 13, del 1 al 13. Por supuesto, tienes tu material en la mano. Te pido que busques rápidamente tu bolígrafo, porque vamos a empezar a contestar. Como puedes ver, hay algunas oraciones en el texto y van a aparecer las respuestas justamente en la pantalla. Entonces comenzaremos con la primera. Fíjate bien, dice: nada de lo que digo, ahí tienes que escribir digo, tiene importancia. ¿Qué es necesario evitar? Es este principio basado justamente en 1 Corintios 13. Nada de lo que digo tiene importancia. Hay cosas que están por encima de esto. Por supuesto, en la vida hemos hablado muchas cosas muy buenas, como también debemos reconocer que hemos utilizado nuestra habla para destruir, para ofender, para denigrar, para insultar, para desacreditar. Y sin embargo, aunque nos esforzamos por decir cosas buenas, nada de lo que digo tiene importancia si no está mediado por el amor. Entonces, date cuenta que por encima de todas las cosas que hacemos es el amor. Y si yo hablo de dientes para afuera por quedar bien con los demás, eso no es amor. Eso es simplemente el quedar bien o dar un papel positivo en la sociedad. Y aun que lo que yo dijera pueda ser positivo a las personas, si no está mediado por el amor, no tiene importancia. Entonces, ¿qué es lo que más importa? Fíjate ahora cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo: si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. En esa época del apóstol Pablo, una de las características que evidenciaban los cristianos es que trataban de repetir el primer evento en el cual fue impactado el mundo a través del Pentecostés. Ustedes recordarán que estaban reunidos los discípulos de Jesús y dice que vino un gran estruendo fuerte, un temblor, ¿no? Y de repente, como fuego que baja sobre las personas, los discípulos empezaron a hablar y a predicar el Evangelio en otras lenguas. Por supuesto, en lenguas de aquellos que visitaban Jerusalén, que eran judíos, pero vivían en la diáspora, es decir, fuera de Jerusalén, exportados, deportados.
en mundos extranjeros, donde habían crecido, habían adoptado el lenguaje natural de la cultura donde crecieron, donde nacieron. Sin embargo, la raíz judía los llevaba año tras año a Jerusalén para participar de las fiestas. Pero al llegar a Jerusalén, obviamente la gente de Jerusalén hablaba el arameo y solo los sacerdotes hablaban el hebreo. Por lo tanto, los extranjeros o los judíos que venían de otros países no hablaban ni el arameo, ni mucho menos el hebreo. Solamente hablaban el idioma en el cual pertenecían ellos temporalmente en su cultura: el griego, el chino y todos los demás idiomas que estaban en el Medio Oriente y por supuesto en Europa, como el latín también. Entonces llegaban, y cuando viene el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, los discípulos empezaron a hablar lenguas, es decir, a predicar el Evangelio en otros idiomas. Entonces, obviamente, esto sorprendió a extraños y a propios de los que estaban alrededor, e incluso hasta llegaron a pensar: esos están borrachos, están diciendo puras incoherencias. No, están hablando, están predicando el Evangelio en otras lenguas, en otros idiomas, es decir. Y este fenómeno, como estaba reciente, tenía pocos años, unos 20, 30 años que había sucedido, pues por supuesto, pues todavía seguía siendo de mucho impacto en las comunidades de fe, y muchos querían imitar. Entonces, muchos se esforzaban por hablar otras lenguas, predicar en otras lenguas, pues para tratar de asemejarse en aquellos discípulos y apóstoles que también lo hicieron. Y entonces, Pablo decía: bueno, ¿de qué sirve que hablen lenguas extrañas, incluso ya ni siquiera de los idiomas conocidos, si no tienen amor? Son como un metal que resuena, ¿sí? Puedes agarrar una de las ollas de tu cocina y le pegas con una cuchara, y ¿qué va a pasar? Va a tener un sonido que va a rebotar, ¿no? Algo resonante. Así, eso es lo que va a sonar. Las palabras huecas son así. Si no están mediadas por el amor, nada de lo que yo diga tiene importancia. Segundo, nada de lo que yo sé tampoco tiene importancia. Entonces escribe ahí en el espacio en blanco: nada de lo que sé tiene importancia. Y es que, aunque tuviéramos la capacidad de hablar muy bonito, de convencer a las personas a través de nuestro lenguaje, si no está mediado por el amor, de nada sirve. Pero también yo puedo llenarme de conocimientos, de sabiduría, y por supuesto yo reconozco a todas las personas que tienen grados académicos, que tienen una gran sabiduría, ¿no? Y aún los que no han ido a una escuela también tienen su propia sabiduría. Dice mi mamá que ella solamente llegó a nivel de segundo de primaria. Dice: yo nunca tuve la oportunidad de estudiar, aunque lo deseaba con toda mi alma. Sin embargo, aprendí de la universidad de la vida. Sí, por supuesto, uno a lo largo de la experiencia uno puede adquirir conocimientos y habilidades. No necesita uno ir a la escuela necesariamente para poderlos adquirir. Pero todo eso que yo pueda aprender y expresar en mi pensamiento no tiene sentido si no está mediado por el amor. Y entonces también el apóstol Pablo nos enseña en el versículo 2 de 1 Corintios 13, si tienen la Biblia abierta: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que lograra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y entonces te das cuenta que aquí lo que enfatiza Pablo es que podemos tener muchas habilidades, e incluso una fe, así como diría Jesús: si tan solo tuvieras una fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: échate al mar. Y si yo tuviera esa capacidad, pero si no está mediado por el amor, de nada funciona. Entonces, tanta sabiduría, tanto conocimiento genera una actitud de soberbia muchas veces. Genera una visión de ser engreído, de estar por encima de los demás, y eso significa que todo lo que tú sabes de nada sirve, no tiene ninguna importancia, porque no está mediado por el amor. Nos vamos a la tercera respuesta que tenemos en el manual, y dice: nada de lo que
creo, escribe ahí la palabra creo, tiene importancia. Entonces ya llevamos 3 aspectos importantes. Nada de lo que yo diga, si no está mediado por el amor, tiene importancia. Nada de lo que yo sé, si no está mediado por el amor, no tiene importancia. Ahora, nada de lo que creo. Y esto es justamente, otra vez revisando el versículo 2 que nosotros leímos anteriormente, está enfatizado algo importante, ¿sí? Ya vimos la primera parte, que es el conocimiento, pero también la parte de la fe. Si volvemos a enfatizar, si tengo el don de la profecía, como ya se dijo, entendiendo todos los ministerios y poseo todo conocimiento, y aquí viene esa segunda parte, y si tengo una fe capaz de trasladar montañas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay muchos que incluso tienen la capacidad de tener conocimientos doctrinales en sus iglesias, conocimientos bíblicos, incluso hay gente que se ha memorizado un montón de versículos. Yo me acuerdo cuando era pequeño y que asistía a la escuela dominical en la iglesia, siempre llegaba el secretario de la escuela dominical y preguntaba, nos hacía una cosa, ¿cuántos versículos leíste en la semana? ¿O cuántos capítulos? Y entonces, pues, había quienes decían, no, pues no leí. Y entonces todo el mundo lo volteaba a ver, ay, no lee, qué bárbaro. Y entonces había quienes decían, pues yo leí 10 capítulos. ¡Oh! Se sorprendían. Y hay quienes leían 20 capítulos. Entonces uno se preguntaba, y de todos esos 20 capítulos, ¿qué tanto pudo aplicar en su vida? Y entonces hay mucha gente que se jacta que conoce la Biblia al reverso y al revés. Y que algo de la Biblia es de Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que yo creo, si no está mediado por el amor, no tiene importancia. Y el cuarto asunto de esto es no solamente lo que yo hablo, lo que yo sé, lo que yo creo, sino mis acciones. Si yo tengo buenas acciones, pero si no están mediadas por el amor, entonces de nada tiene sentido. Por eso escribe, nada de lo que doy tiene importancia. Por supuesto, porque a lo mejor puedo ser un gran filántropo, es decir, pues que me gusta ayudar a las personas muy pobres, muy necesitadas, y ha habido gente muy millonaria que ha donado millones de dólares y de pesos para causas justas, y qué bueno. Pero muchas veces esas personas lo hacen pues para robar cámara, atracción, y que todo el mundo hable de ellos y diga, mira, qué buena persona, ha donado la mitad de sus bienes, y entonces se merece un gran reconocimiento, y cuando venga acá le vamos a hacer una gran fiesta, una gran celebración, y entonces él se siente gratificante por haber dado. Nada de lo que doy tiene importancia si no está mediado por el amor. Porque cuando tú das a los demás y está mediado por el amor, tú no estás pensando quién te lo va a reconocer, ni mucho menos el beneficiado. Por eso dice el Evangelio, que tu mano de atrás no sepa lo que hace la delantera. Y así como tú oras en secreto, también ayuda a los demás en secreto. Y entonces verdaderamente estás practicando lo que es el amor. Observen también el versículo en el cual está basado y dice así literalmente, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso, porque al final es pura arrogancia. Al final solamente busco autosatisfacción y reconocimiento de los demás. El amor da sin esperar nada a cambio. Y vamos al siguiente de esta primera parte, y dice 5, ninguno de mis logros tiene importancia si no está mediado por el amor. Entonces ve todo el proceso de lo que somos, ¿sí? De lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que actuamos, de lo que creemos.
Pero también nuestros logros, si no están mediados por el amor, son pura vanidad, pura arrogancia. ¿De qué sirve tener tantos premios, reconocimientos y títulos si no está el amor de por medio? Todo eso no sirve. Uno a veces tiene que aprender a renunciar inclusivamente a los títulos. Como vemos en la historia, muchas personas buenas, positivas, que trabajaron en favor de los demás, que buscaron beneficios de los demás y nunca a costa de su propio beneficio. Y justamente tenemos ejemplos muy buenos, como incluso en la historia universal, a Mahatma Gandhi, también a Madre Teresa de Calcuta, a San Francisco de Asís, a Martin Luther King por el lado protestante. Todos ellos lograron muchas cosas, pero nunca pensaron ellos ser los actores principales. La historia les hizo justicia, pero ellos siempre trabajaron detrás de las personas. Y justamente sus logros pudieron ser reconocidos en la historia porque fueron mediados por el amor. Así que si mis logros no están mediados por el amor, nada de lo que yo obtenga tiene importancia. Y entonces tenemos también el versículo que dice: no importa lo que diga, o lo que crea, o lo que haga, sin amor estoy en bancarrota. ¿Sí? Parafraseando el pasaje de 1 Corintios 13, versículo 3, la segunda parte. Entonces, ante estas situaciones, estos cinco puntos que ya reflexionamos, que todo lo que sucede, si no está mediado por el amor, no tiene importancia. Entonces empezamos a reflexionar como parte final de este estudio, ya para terminar, ¿qué es el amor? Entonces, ¿qué significa amar? Bueno, amor es un mandamiento, no es una opción, no es si me conviene, no es para solamente los cristianos o para los monjes o para aquellas personas que se dedican únicamente a servir a Dios. El amor es un mandamiento para todos. Recuerda que cuando le cuestionaron a Jesús: oye Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de toda la ley de Moisés y de los profetas? Y dijo: toda la ley y los profetas se dividen en dos mandamientos principales. El primero: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo eso se reduce toda la ley de Moisés, en este mandato. Por lo tanto, el amor es un mandamiento. Y entonces tenemos muchos versículos. Si ya escribiste la palabra mandamiento, entonces pasamos a lo que dice Juan 13:34, que por supuesto el Evangelio de Juan y las cartas de Juan son también textos que hablan y profundizan mucho acerca del amor. Y entonces este primer pasaje dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Entonces observa cómo Jesús les dice previamente a su muerte, porque tres capítulos después Jesús ya estaba condenado a morir, pero él, preparando su muerte, le dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento les dejo, como un testamento: ámense los unos a los otros. El amor, ese es el amor, es un mandamiento. El amor también es una elección. No, tampoco nos sintamos que estamos obligados a amar porque Jesús nos lo manda. Por supuesto que es un mandamiento, pero también debe ser una elección mía, y eso es más reconocido por Dios que si yo sentirme forzado, pues porque Dios lo pide. No es que Dios lo pide. Dios exige y por supuesto establece un mandamiento de amarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él primeramente nos amó sin merecerlo. Nosotros no merecemos el amor de Dios, y sin embargo también nos amó Dios. Entonces el amor es una elección. Si ya escribieron, observen lo que dice también el pasaje: sigan una vida de amor como si su vida dependiera de ello, porque de ello depende. Entonces
Si vamos a elegir cosas, tenemos que aprender a elegir el amor. Escriban también en su material: el amor es un comportamiento, es decir, es un conjunto de acciones. El amor verdadero no es un sentimiento, lo apapacho, lo quiero, oye hermano, te quiero mucho, de sentimiento, no, es acciones, son comportamientos, es decir, que tu vida refleja ante los demás que verdaderamente sabes amar. Y por supuesto también está basado en 1 Juan, que dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Y sí, yo les recomiendo que lean el libro La nueva psicología del amor de Scott Beck. Y ahí Scott Beck hace una definición muy interesante de amor y dice que el amor es la voluntad del sí mismo. Entonces no habla de sentimientos, no habla acerca si hoy me siento bien, si me conviene o no me conviene. Es un comportamiento. Y también el amor, ya vamos terminando, es un compromiso, ¿sí? Es un compromiso de vida, y es un compromiso a largo plazo. No es que hoy te amo y quién sabe mañana. Nos tenemos que comprometer unos a otros, ayudarnos unos a otros, amar a los de nuestra familia, amar a los que están alrededor de nosotros, no importa cómo sean ellos. Lo que Dios quiere es que tú des este primer paso. Y también está basado en 1 Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces te das cuenta la importancia que tiene amar. Por eso hoy hemos aprendido la importancia que tiene el amor. Muy bien, pues terminamos esta primera lección. Nos vemos en la segunda sesión la siguiente semana. Espero que al terminar esta discusión ustedes reflexionen en grupo, oren y pónganse metas de cómo practicar el amor. Que Dios los bendiga. Gracias.